Estamos conversando sobre el informe de desarrollo humano que presentó recientemente el PNUD en el país y nos hacían un resumen un poco del proceso, de cómo se había pensado que debería de seguir la secuencia del análisis que debería tener este informe, y luego William nos explicaba un poco sobre las prioridades, digamos así, que hubo en diferentes épocas en la historia de El Salvador desde el siglo XIX y algo desde el 18 hasta la fecha, y cómo en ciertos momentos la educación, la salud han sido una mayor prioridad de lo que ha sido a la fecha, y llegamos, creo yo, a un tema medular, y es el tema fiscal, ¿no? O sea, porque al final de cuentas el poder incrementar, duplicar, por ejemplo, que tú decías, los recursos en educación, y por el otro lado incrementar significativamente los recursos en salud y los incentivos y todo requiere de recursos. Entonces, Roberto, ¿cómo está el país para poder buscar esos acuerdos que se requieren para poder financiar todo esto de una manera sostenible? Cierto, esto es fundamental. Si tomamos en cuenta que a nivel, ¿no?, por ejemplo, de la dimensión de la escuela, de la educación, el país tiene un promedio para la población de más de 25 años de escolaridad de 6.4 años de escolaridad, y si vemos las brechas, que a nivel rural es de 3.4 años y a nivel urbano es de 8.4, 8.5 años, vemos que ahí hay un problema fundamental. Lo mínimo que tendría que tener un país que quiere llegar a tener niveles de crecimiento y niveles de desarrollo alto es por lo menos 10 años de escolaridad para su población. Es un tema de cómo se encaja la población en una economía competitiva, una economía avanzada. Segundo elemento, 61% de las familias salvadoreñas carecen de un hogar y de un hábitat decente. Sea no tienen acceso a agua o electricidad, o tienen problemas con el piso, con el techo, con los muros. Tercer elemento es que a nivel urbano, ¿no?, este nivel es mucho más bajo que a nivel rural. A nivel rural es del 90 a más del 90% de la gente tiene problemas a nivel de hogar y de hábitat. A nivel económico, el 21% de la población económica activa tiene empleos decentes o está vinculada con una economía formal. El resto, esa economía está vinculada con una economía informal. Entonces, aquí tenemos un problema clave a nivel de lo que es una transformación de las políticas económicas, en particular manera que se tomen en cuenta de una manera que se tome en cuenta la necesidad de tener un enfoque inclusivo de las políticas económicas. ¿Y por qué me estoy parando y focalizando en el tema de las políticas económicas? Es porque no hay la posibilidad de fomentar políticas sociales y de desarrollo humano avanzadas sin una política económica que tome en cuenta de la necesidad de incluir la población económicamente activa en un marco de una economía inclusiva, incluyente, que respete los derechos básicos, ¿no?, de la gente, que los vincule a redes de protección social, con salarios mínimos, con una vinculación contractual formal. Entonces, esto es fundamental. Y lo que es claro es que a nivel de país, una buena parte de los empleos y de los trabajos y de los emprendimientos están al margen, están a la periferia de lo que es un ciclo económico y un encadenamiento económico productivo que también contribuye a la economía nacional de manera sistemática y que contribuye también al marco fiscal. Entonces,
el tema de la fiscalidad, el tema de los tributos es fundamental. No podemos tomarnos el lujo de hablar de temas sociales y económicos sin entrar en la boca del león. Porque a finales de cuentas, si nosotros estamos impulsando, en términos de incidencia y abogacía, de que haya un incremento fuerte de los recursos del gasto público para políticas sociales, hay que ser coherentes. No, si no, se vuelve un tema simplemente de populismo. Hay que ser coherentes, hay que alinear los recursos, también financieros, a los objetivos nobles de una expansión de derechos, una expansión de servicios básicos, que son derechos fundamentalmente. No solo necesidades, pero son derechos y hay obligaciones del Estado. Yo pienso que hay obligaciones también de la ciudadanía, de relacionarse con el Estado de manera constructiva. La relación entre ciudadanía y Estado es un tema que hay que discutir desde una perspectiva de lo que es la educación cívica. Entonces, por ejemplo, si tenemos un marco de contribuyentes que no supera los 300.000 contribuyentes en el país, es más o menos 275.000. En un país de 6.2 millones de habitantes, que tiene más o menos 3 millones de habitantes afuera del país. Un país de 9 millones de habitantes. Estos son los salvadoreños. ¿Cómo es que podemos tener nomás 275.000 personas que contribuyen proactivamente con impuestos de renta, esto y lo otro, al marco fiscal? Entonces, ¿cómo vamos a pagar las políticas sociales? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que haya beneficios para la gente? Ahí lo que decimos claramente es que hay que ampliar la base de contribuyentes. Y ciertamente el presidente decía el otro día, cuando hemos hecho el lanzamiento, que los ricos tienen que pagar más. Es obvio, los ricos tienen que pagar más porque tienen más disponibilidad, y yo pienso que es un tema de equidad social. O sea, yo pienso ahí que es un tema de equidad social. Pero hay también que ampliar la base de contribuyentes. El país tiene que ser coherente con el hecho que no puede avanzar políticas sociales y aprovechar los espacios de oportunidad y derrumbar los ciclos de violencia y los ciclos de migración incontenible en este país sin un marco fiscal mucho más sano. Y ciertamente esto requiere que la informalidad de la economía se traduzca en formalidad de la economía. Esto no quiere decir claramente que el día de mañana los inspectores financieros van a ir a los mercados a imponer tributos, imponer multas al sector informal. Y ahí hay que hacer también un análisis. ¿Qué quiere decir economía informal? Porque aquí hablamos de economía informal, hablamos de trabajos decentes, trabajos indecentes, hablamos de varias cosas. Hablamos también, cuando hablamos de informalidad, del tema de la evasión fiscal. Es mucho más una reforma tributaria profunda en el país, es claramente necesaria. Sería irresponsable de parte de un organismo como el PNUD de hacer propuestas importantes sin enmarcar también propuestas a nivel de lo que es el elemento habilitativo, ¿no?, a que las políticas que estamos proponiendo, pistas de políticas, porque las políticas se las determina el país claramente, ¿no? Entonces ahí claramente incentivos para que emprendimientos informales que están al margen de la economía se puedan articular con los encadenamientos productivos, con las empresas tractoras, con las empresas también tractoras a nivel regional y global, es importante. Este país tiene un potencial, este país es la Suiza de América Central en potencial. Tiene mucho potencial. Este país no tiene petróleo, no tiene yacimientos de oro enormes, no tiene diamantes, no tiene uranio. Tiene gente, y ese es el capital también permanente de un país, conjuntamente con el capital natural que tiene. Entonces ahí hay que aprovecharlo, ahí claramente nuestra propuesta es de decir, ¿no?,
Bueno, y es algo que el país ya se está encaminando a hacer, de hace algunos años, pero hay que ponerle el acelerador. Hay que encajar el turbo diésel y acelerar enormemente. Y hay que ampliar. Es muy bien que se hayan construido y desarrollado 25.000 empleos al año los últimos 4 o 5 años. Pero hay que llegar a 100.000 empleos. Y uno dice, pero esto no es un poco exagerado. No, porque están ya ahí, están en el informal. Hay que activar incentivos para que la economía informal, los empleos informales puedan volverse empleos formales, que los emprendimientos se puedan formalizar y los incentivos son claros. La tramitología para que un emprendimiento pueda activarse como emprendimiento se tiene que simplificar enormemente. Si yo soy un emprendedor en el sector informal y se me dice que tú tienes que ir a través de este hiperburocrático enorme para formalizarse, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo un negocio. Yo necesito una tramitología que tome en cuenta de que yo tengo que activarme inmediatamente como emprendimiento formal. Eso ya es algo que se puede hacer. Segundo elemento es que hay que también activar rubros a nivel del Estado para impulsar economías de pequeños, medianos y grandes, porque todos pueden crecer aún más, desde una perspectiva calitativa y cuantitativa, todos. La focalización cuando se trata de economía es a todos los niveles de los emprendimientos. Entonces, porque es fundamental que ahí se puedan poner incentivos, por ejemplo, en el marco de recursos para la capacitación de los emprendedores, para que puedan vincularse de manera un poco más sensata a la economía y al emprendimiento, que puedan generar ganancias también que puedan ser redistribuidas a través de empleos. Entonces, esto es que puedan haber créditos, pero créditos con intereses bajos, en lo posible, porque se está en un mundo económico, no estamos en un mundo planificado donde se pueden imponer las economías a nivel de Estado. Esto no existe. Pues, se pueden tomar medidas claras de incentivar, por ejemplo, muchos de los emprendimientos que están relacionados con el comercio a formalizarse, dándoles incentivos, ¿no?, del tipo que, bueno, si tú pagas 4, 6, 7% término de tus ganancias al marco fiscal, esto, ante todo, te permite vincularte con una red de protección social, te permite vincularte también con derechos que se pueden activar en relación a los cuales el Estado mismo, ¿no?, te puede apoyar. Esto te permite también poder hacer una inversión en tus emprendimientos y encadenarte a la economía formal y a empresas formales tractoras. Entonces, ahí hay ganancias. Hay grandes ventajas realmente de Absolutamente. poder ir formalizando la economía. Y vamos después, William, contigo justamente en todos esos esfuerzos que se han planteado en diferentes momentos, pero que han quedado muchos engavetados y en el tintero, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.